de diseños epidemiológicos. Vamos a hablar hoy día de los diseños experimentales, y ahí vamos a hablar de dos diseños, pues, que dentro del contexto de los diseños observacionales, los casos y controles y los estudios de corte. Vamos a definir qué es un estudio caso-control, qué es un estudio de corte, para finalmente terminar hablando de lo que son los sesgos y los confusores, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de diseños analíticos, estamos hablando específicamente de epidemiología analítica. Y en epidemiología analítica lo que buscamos es identificar las causas, ¿no? Las causas. Eso es lo que pretendemos en epidemiología analítica. Consecuentemente, en epidemiología analítica lo que tratamos de responder es a la pregunta ¿por qué ocurre ese evento? A diferencia de la epidemiología descriptiva, que dijimos cuándo, dónde, quién. La epidemiología analítica responde a la pregunta ¿por qué? Y por eso dice que ¿por qué algunas personas se enferman y otras no? Entonces, esa respuesta va a ser dada por la epidemiología analítica, a través de que, cuando hablamos de estudios observacionales, a través de los diseños de casos y controles y los diseños de corte. Cada uno de ellos tiene características propias y que, por lo tanto, van a ser aplicados dependiendo, ya les dije, el diseño parte de ¿qué? De la hipótesis, ¿no? Primero planteo el problema, luego la hipótesis, y después de la hipótesis recién digo qué diseño va a ser. Entonces, dependiendo del diseño, ¿qué queremos identificar? Si queremos identificar la causa, o queremos identificar los factores, queremos estudiar los factores, o queremos estudiar el efecto, vamos a escoger uno u otro diseño. Y hoy día les vamos a mostrar cuándo usamos, pues, o qué diseño usamos cuando queremos identificar el efecto o cuando queremos identificar las causas. También esto para recordarles la dinámica de los estudios epidemiológicos. Ya dijimos, cuando conocemos muy poco de un evento o es una situación rara, lo primero que empezamos haciendo es estudios descriptivos. Los estudios descriptivos lo que me van a permitir a mí, primero es identificar cómo se comporta la enfermedad en términos del tiempo, espacio y persona, y seguidamente me va a permitir a mí plantear las hipótesis. Y esas hipótesis van a tener que ser contrastadas a través de los famosos diseños analíticos. En el caso de los diseños observacionales, casos y controles, nuevamente les digo, y de corte. Cuando hay intervención del experimentador, evidentemente estamos hablando ya del diseño analítico llamado estudio experimental, ¿no? Con sus variedades que ya les hemos explicado también en la clase anterior. Entonces, los estudios analíticos luego permiten que hagamos el análisis del resultado. Estos resultados analizados sugieren nuevos estudios descriptivos o nuevas hipótesis. Y así se cierra el círculo o la dinámica de los estudios epidemiológicos, donde, como ven ustedes, están los descriptivos, está la construcción de modelos, los analíticos, y los analíticos luego generan nuevas necesidades para ser estudiadas a través de los estudios descriptivos y así sucesivamente. Bien, esto también ya lo hemos revisado. Cuando hicimos la primera clase hablamos un poco, ¿no? Cuando hicimos uno de los usos de la epidemiología, dijimos útil para lectura crítica. Y ahí hablamos de que la calidad del estudio depende de dos condiciones: de la precisión y de la validez. La precisión fundamentalmente está referida al error aleatorio, mientras que la validez está referida al error sistemático. Entonces, cuando nosotros queremos mejorar la precisión, lo que tenemos que mejorar es el error aleatorio. ¿Y cómo mejoramos el error aleatorio? A través del aumento del tamaño de la muestra. El aumento del tamaño de la muestra nos mejora la precisión. Y ya también explicamos, ¿no? Cuando hablamos de medición, hablamos de exactitud y de precisión. Entonces, recuerden también a qué nos referimos con exactitud y a qué nos referimos en este contexto, a precisión. Y por el lado de la validez, hablamos de que hay una validez interna y una validez externa. Lo primero que debemos de demostrar nosotros es que haya validez interna. Si hay validez interna, probablemente vamos a poder extrapolar nuestros resultados hacia la población general y poder hablar y decir de que existe validez externa. La validez interna, como les mencioné, depende del error sistemático. El error sistemático se llama sesgo, ¿no? El error aleatorio es el error que existe, no es un error sistemático el error aleatorio. En cambio, el sesgo es un error sistemático. Y ahí vamos a hablar de sesgos y de confusores. Ya van a ver ustedes cuando
estemos terminando la clase, hay maneras de controlar los sesgos y los confusores, ya sea durante el diseño o después que hemos ejecutado la investigación, ¿ya? Entonces es importante, finalmente el objetivo de los estudios epidemiológicos es tener un estudio de calidad, y el estudio de calidad está dado por estos dos elementos: la precisión y la validez. La precisión, error aleatorio, y la validez, error sistemático. Esto también, yo les pongo esto por tercera vez, ¿no? La tercera vez que aparecen las transparencias. ¿Por qué? Porque esto les tiene que ser de bastante utilidad cuando den su examen. Recuerden este algoritmo, pues no siempre pregúntese, ¿hay intervención o no hay intervención? Si hay intervención, ya saben que es experimental. Y luego que saben que es experimental, ya recuerden si hay randomización, si hay medición basal, si hay grupo control, y de acuerdo a eso van a clasificar estudios experimentales completos, incompletos, cuasi experimentales, preexperimentales. Si no hay intervención, vamos a los observacionales. Decimos, ¿hay grupo de comparación o no hay grupo de comparación? ¿Cierto? Entonces, si no hay grupo de comparación, decimos que son descriptivos. Y ya en descriptivos hemos hablado serie de casos, reporte de casos, ecológico y el estudio transversal no comparativo. Si hay grupo de control, estamos hablando de los estudios analíticos, que hoy nos vamos a ocupar de ellos. Y ahí les hemos puesto el resumen: estudio de cohorte y el estudio de casos y controles. El estudio de cohorte, recuerden, parte de la exposición, para evaluar múltiples daños. Pero ya un concepto fundamental, que los estudios de cohorte parten de la exposición para estudiar múltiples enfermedades. Entonces, si yo quiero estudiar múltiples enfermedades, el estudio que yo debo plantear es un estudio de cohorte. En cambio, los estudios casos y controles parten de la enfermedad, del evento, del daño, para hablar de exposiciones. Entonces, si yo quiero estudiar múltiples exposiciones, tendré que usar un estudio de casos y controles. Entonces ya van viendo que va a ser sencillo que ustedes diferencien un estudio caso-control de un estudio de cohorte. Bien, ¿cómo definimos un estudio de casos y controles? Evidentemente es un estudio epidemiológico, ya dijimos que es observacional. ¿Por qué? ¿Por qué es observacional? Porque no interviene el investigador, ¿cierto? Es analítico, también hay grupo de comparación. ¿Es transversal? Claro que sí, es transversal. Miren, acá yo les he traído esta definición para que vean ustedes que podemos ir mezclando las diferentes tipologías que les hemos dado en la clasificación de los diseños, y eso no quiere decir que no estamos hablando de manera adecuada, ¿no? Entonces decimos, ¿es transversal? Claro, ¿por qué es transversal? Los estudios caso-control, porque hay una sola, exacto, y hay una sola medición, ¿cierto? Cuando clasificamos los diseños por el número de mediciones, dijimos, si hay una sola medición se llama transversal, si hay más de una medición se llama longitudinal. Entonces, en el estudio casos y controles solo hacemos una medición, por lo tanto es transversal. Es retrospectivo, generalmente, ¿ya? Generalmente. O sea, no siempre es retrospectivo los casos y controles. Si ustedes revisan, como están acostumbrados a revisar, van a encontrar de que existen casos y controles prospectivos también. Para fines de examen, vamos a definir de que los estudios casos y controles siempre son retrospectivos, ¿ya? Para fines del examen. Porque es poco frecuente que sean prospectivos los estudios casos y controles. ¿Cuál es la característica de la selección del individuo? O sea, ¿cómo hacemos la selección del individuo en los estudios casos y controles? Hacemos en función del efecto, o sea, de la variable dependiente, ¿cierto? En razón de la variable dependiente. La selección de los sujetos en los estudios casos y controles parte de la enfermedad, parte del efecto, parte del daño, parte de la variable dependiente. ¿Está bien? Entonces, mire, estamos sinónimos. En el examen le ponemos una cosa y dicen, no, pero usted dijo que parte de la enfermedad. Usted está diciendo que acá es del efecto. Es lo mismo, pues, ¿no? Efecto, parte del daño, parte de la enfermedad, parte de la variable dependiente, es lo mismo. Así, esa es la característica que tiene un diseño de casos y controles. Por eso que les decíamos, un estudio de casos y controles no va a estudiar múltiples enfermedades, va a estudiar múltiples factores relacionados con la enfermedad. Principios del modelo. ¿Cuáles son los principios? Se deben tener en cuenta estas dos condiciones.
casos y los controles evidentemente deben ser representativos, pues, ¿no? Representativos de la población. ¿Con la finalidad de qué? De que podamos hacer inferencia. Si no son representativos, vamos a circunscribir solo al grupo de donde obtuvimos los resultados. Entonces la representatividad de los diseños, casos y controles nos va a permitir a nosotros darle validez externa a nuestros resultados. El otro principio es que deben ser comparables. Es decir, que sean grupos que solo difieren en la característica que estamos analizando. ¿Ya? Tienen que ser comparables en términos de edad, de sexo, de nivel socioeconómico. Entonces son los principios fundamentales de los estudios, casos y controles. ¿Qué pasa si los grupos no son representativos? Yo ya les dije, las conclusiones se limitan al grupo, no hay validez externa, ¿no? Sí, los grupos no son representativos. Pueden que los grupos sean representativos, pero no son comparables. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto que hablamos. Están influenciados por otras características del sujeto, consecuentemente van a haber sesgos o confusores. Entonces, si son representativos, podemos pretender hacer la inferencia a la población, ¿no? O sea, podemos darle validez externa. Si no, nos limitamos a la validez interna. Y si no son comparables, vamos a intuir de que nuestros resultados no están en razón a lo que hemos investigado, sino a otros factores, que pueden ser sesgos o pueden ser confusores. Y ya van a ver ustedes cómo controlamos los sesgos y los confusores. Tiene que ver con este tema de la comparabilidad. El diseño del estudio. En este modelo se parte de una situación dada. ¿Cuál es la situación dada? La enfermedad. Y se trata de reconstruir lo ocurrido a través de la anamnesis. Por eso yo les decía, vamos a quedarnos con que los casos y controles son retrospectivos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, a través de la anamnesis, recoger la información de los factores que hemos planteado que probablemente tengan relación con el daño que estamos investigando. Y acá también es importante que tengan en cuenta que la validez de los resultados depende de la forma en que se seleccionen los casos y los controles. Van a ver ustedes que hay diferentes fuentes de identificación de casos y de diferentes fuentes de identificación de controles. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. Ya ahí va a depender ya de lo que nosotros optemos. ¿Dependiendo de qué? Evidentemente del tiempo, evidentemente dependiendo de los recursos económicos con los cuales contemos. Lo importante es que sepamos que algunas fuentes de casos y de controles tienen algunos problemas, ¿no? Y tienen algunas ventajas. Si sabemos eso, no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues cuando hacemos la investigación la vamos a poner o la vamos a mencionar. Así es el diseño. Entonces, parte del efecto, ¿cierto? Del efecto, del evento. Esa es la diferencia con los estudios transversales. Siempre hay confusión entre estudio transversal y el estudio caso-control. En el estudio caso-control, a priori se parte de los casos y de los controles. ¿Quiénes son los casos? Los enfermos, que estamos investigando sobre el daño determinado. ¿Quiénes son los controles? Son aquellos que no tienen el daño que estamos investigando, ¿ah? Eso también es importante que sepan, que los controles no son personas sanas, porque si pretendemos hacer un estudio así, primero que vamos a tener dificultades de identificar pues individuos sanos. Entonces, los controles son personas que no tienen el daño que estamos investigando, pero que tendrían la misma probabilidad de sufrir el daño. Esa es la característica fundamental. Y luego, retrospectivamente, dijimos, a través de la anamnesis investigamos quiénes tienen la exposición y quiénes no tienen la exposición. Y luego armamos este famoso cuadrito de 2×2. Así es como se construye la tabla de 2×2. ¿Qué pasa cuando hacemos los estudios transversales? En los estudios transversales todos estos están juntos. Hay casos y no casos. Y cuando yo investigo, recién identifico cuántos están enfermos y cuántos no están enfermos. Esa es la diferencia de los estudios transversales. El estudio transversal no parte de la enfermedad. Ahí tenemos a todos juntos, no sabemos quiénes son enfermos ni quiénes no son enfermos, y cuando investigamos recién vamos a identificar, este está con anemia, este está sin anemia. En cambio, los estudios caso-control parte de la enfermedad y son retrospectivos. Acá está la flecha temporalidad hacia adelante y los estudios estos son retrospectivos. Acá recordar, claro, cuando nosotros hacemos un estudio caso-control, a priori vamos a fijar a priori los casos y vamos a fijar a priori los controles. Van a decir, mis casos van a ser 50 y mis controles van a ser 100. De ahí que estos marginales
son fijos, siempre va a ser 50 y va a ser 100. ¿Cómo va a comportarse estos marginales de acá que la exposición? Eso va a variar, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé cómo se comportará en los casos la exposición y no exposición, y no sé cómo se comportará en los controles la exposición y no exposición. Entonces, esto es importante que vean, porque esto es diferente cuando veamos de los estudios de corte. El comportamiento de esto es diferente, ¿no? Cómo fluctúan, o la fluctuación de los marginales en cada uno de los diferentes diseños. El objetivo es investigar factores de riesgo y causas de enfermedad, ¿no? Miren, entonces el objetivo no es identificar enfermos, sino identificar las causas o los factores que están relacionados con la ocurrencia de la enfermedad. ¿En quiénes? En los enfermos, que son los casos, y en los no enfermos, que son los controles. ¿De qué manera? Retrospectivamente. Estos diseños no son complicados de hacer, ¿no? Son uno de los diseños, digamos, analíticos que los podemos desarrollar. Por ejemplo, para cuando ustedes quieran sacar su grado, su título de médicos, un diseño caso-control, fácilmente lo pueden hacer. Lo importante sí es que sepan identificar los casos y los controles. Y evidentemente, su hipótesis tiene que estar relacionada con el diseño que estamos planteando, ¿no? Pero estos diseños no son difíciles. ¿Cuáles son las características? Acá lo que hacemos es seleccionar un grupo de pacientes que padecen la enfermedad y un grupo de personas que no padecen la enfermedad que se esté estudiando. Miren esto, acá le pongo, volvemos a repetir, el control es una persona que no padece la enfermedad que se está estudiando. En ningún sitio dice que es una persona sana, ¿no? En ningún lugar dice que es una persona que no tiene. Si esto es neumonía, este será no neumonía. Este es diarrea, este será no diarrea. Si esto es tuberculosis, este será no tuberculosis. Y ahí comparamos la frecuencia de exposición de los casos con la frecuencia de exposición de los controles. Eso es lo que hacemos. Comparamos la exposición de los factores que estamos investigando en los casos y en los controles. Ventajas: corta duración, son rápidos. Entonces miren, sí los van a poder hacer, no necesita mucho tiempo. Son baratos relativamente, idóneos. Esto también recuerden, por eso yo les decía, depende de la hipótesis el diseño que van a plantear. Si su hipótesis está referida a una enfermedad con periodo de latencia larga, vamos a usar estudios de casos y controles. No se les ocurra utilizar estudios de corte en enfermedades con periodo de latencia larga. ¿Por qué? Porque si tienen periodo de latencia larga, los casos van a aparecer muy lentamente, van a tener que pasar mucho tiempo para que aparezcan casos. Entonces imagínense ustedes que hagan un estudio de corte, no les va a alcanzar el tiempo. Óptimos para evaluación de enfermedades raras. Miren, para enfermedades raras. Y pueden examinar múltiples factores etiológicos potenciales de una sola enfermedad. Entonces ahí está lo que les hemos dicho, las características, ¿no? Examina múltiples factores etiológicos. Entonces si mi hipótesis es cuáles son los factores de riesgo asociadas a infección urinaria, mi estudio, mi diseño, o será un estudio transversal o será un estudio caso-control. Desventajas: ineficiente para evaluación de exposición de raras. Miren, esto es para exposición de raras, es ineficiente. Para la exposición rara no sirve, pues. No se puede calcular directamente la tasa de incidencia de las enfermedades en expuestos y no expuestos. Consecuentemente, cuando nosotros evaluamos los resultados de un estudio caso-control, no vamos a poder hablar ¿de qué? De tasa de incidencia. Consecuentemente, no vamos a poder hablar de riesgo, ¿cierto? No vamos a poder hablar de riesgo. ¿Por qué? Porque el que mide el riesgo de enfermar es la tasa de incidencia, y en los estudios de casos y controles no es posible, como dice ahí, calcular la tasa de incidencia. ¿Por qué? ¿Por qué no es posible calcular la tasa de incidencia en estudios de casos y controles? ¿Por qué no podemos calcular? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, en un estudio de casos y controles no vamos a poder determinar cuáles son los casos nuevos y cuáles son los casos no nuevos.
Si hablamos de mortalidad, o sea, por ejemplo, se me ocurre hacer un estudio caso control donde mi efecto va a ser muerte, ahí sí vamos a poder calcular. Incidencias, ¿no? Porque dijimos que la mortalidad es un evento que ocurre una sola vez en la vida, ¿cierto? Por lo tanto, la mortalidad se comporta como una incidencia. Entonces ahí sí podemos calcular razones de mortalidad, por ejemplo, que sí nos explica y nos habla del riesgo de morir. La otra desventaja es que mayor potencial de sesgo, especialmente sesgo de selección y sesgo de memoria. Esas son las dificultades. ¿Por qué? Porque como son retrospectivos, son estudios retrospectivos, yo voy a tener que preguntar a las personas respecto a los factores a los cuales han estado sometidos. Entonces ahí hay una dificultad en términos de recuerdo. Por eso algunos recomiendan de que los estudios casos y controles se deben hacer en personas cuyo daño lo han sufrido dentro de los últimos 6 meses, se refiere, ¿no? ¿Cuándo van a hacer la entrevista? Porque no hay necesidad de hacer la entrevista. Si yo quiero hacer estudio casos y controles, si tengo un buen registro, puedo usar fuentes secundarias, puedo usar las historias, identificar a los casos y a los controles y buscar los factores en las historias. También se puede hacer de esa manera, pero cuando yo comienzo a aplicar una encuesta para averiguar los factores de riesgo, sí es conveniente de que nuestros controles no tengan más de 6 meses de haber sufrido el evento. ¿Para qué? Para que puedan recordar de manera adecuada las situaciones a las cuales han estado expuestos. Definición de caso, todos los casos deben ser comparables, es importante utilizar criterios diagnósticos. Esa es otra cosa, cuando ustedes hablan de los diseños de casos y controles, es importante que definan de manera adecuada qué va a ser un caso y qué va a ser un control. Y fundamentalmente, ¿qué va a ser un caso? Pues no, es el caso de tuberculosis, la tienen que definir. Dicen, y a veces ocurre esta situación, que no hay seguridad en cuanto a los diagnósticos y se dispone de información limitada, entonces también, si hacemos un estudio de casos y controles, podemos plantear estas definiciones de caso, posible o probable, o definitivo. También se puede hacer. Si no podemos aplicar criterios estrictos para el diagnóstico, podemos plantear estas definiciones de posibles y probables. Y lo importante es de que definamos en nuestra investigación qué va a ser un caso que estamos en un caso de neumonía, un caso de tuberculosis, un caso de diarrea, un caso de cáncer. Selección de casos, esa es la otra cosa. Cuando nosotros seleccionamos los casos, hay 2 fuentes fundamentales. Los podemos seleccionar del establecimiento de salud, que es lo que frecuentemente hacemos, o también los podemos seleccionar de la población. Tienen ventajas y desventajas. Si hacemos selección del centro médico, la ventaja es que es relativamente fácil de obtener estos casos y relativamente barato. El problema de la selección de pacientes de la población en general es que hay que localizar a cada uno de ellos, de los afectados, consecuentemente es más costoso y más difícil logísticamente. Reduce, sí, acá cuando yo selecciono casos del centro de salud, el problema que va a ocurrir es que va a haber sesgo de selección. ¿Por qué? Porque voy a seleccionar personas que llegan al establecimiento de salud y que de repente no representan lo que realmente ocurre en la población. ¿Por qué? Porque los establecimientos de salud llegan solo cierto tipo de pacientes, no llegan todos los que hacen la enfermedad. Entonces el problema de seleccionar casos de un establecimiento de salud es que puede existir el sesgo de selección. Eso lo evitamos si usamos casos de la población. El problema es, y ahí viene pues que sopesamos, ¿no? El sesgo, o sopesamos los costos, los problemas logísticos. Lo importante, como yo les digo, es en los diseños, es saber qué problemas se producen. Y conociendo los problemas los podemos poner en evidencia, pues. Y eso no invalida el diseño, no invalida los resultados. Selección de controles es el aspecto más difícil y crítico en el diseño del estudio caso-control. Miren, el seleccionar, el problema no es seleccionar el caso, el problema es seleccionar el control. ¿Por qué? Porque los controles deben ser comparables a los casos. Consecuentemente constituyen la principal causa de sesgo. Ahí viene la dificultad en identificar los controles, porque a veces identificamos controles muy parecidos y evitamos de que se haga evidente la asociación que existe entre el factor y la ocurrencia del daño. O hacemos lo inverso, no habiendo asociación, como
seleccionamos mal a nuestros controles, evidenciamos de que sí hay asociación entre un factor y el otro. Entonces ahí es importante tener en cuenta estos aspectos en relación a la selección de los controles. ¿De dónde podemos seleccionar los controles? Los controles podemos seleccionar de los pacientes hospitalizados, de los establecimientos de salud, de los centros médicos, al igual que los casos, personas seleccionadas de la población general, al igual que los casos, o también de grupos especiales. Como yo les decía, vamos a ver, cada uno de ellos tiene ventajas y tiene desventajas. Por ejemplo, si escogemos pacientes hospitalizados del mismo hospital donde están los casos, ¿eso nos ayuda a qué? Nos ayuda a hacer el emparejamiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener la seguridad de que estos controles van a tener, por ejemplo, el mismo nivel socioeconómico. Entonces eso nos va a ayudar a controlar las variables confusoras. ¿Cuáles son las ventajas? Son fáciles de identificar y están disponibles en número suficiente. Esa es la ventaja, porque en un hospital podemos hacer uso de los pacientes. Es más probable que estén más conscientes en cuanto a exposiciones recientes, esa es la otra ventaja. Es más probable que se muestren cooperativos también, ¿no? Cuando están en el hospital y están en el trato continuo con nosotros, son más cooperativos. Van a poder responder a las preguntas que les formulemos. Y es más probable, lo que les decía, que tengan características similares, como es la situación socioeconómica de los otros individuos admitidos. Recuerden que la situación socioeconómica, al igual que la edad y al igual que el sexo, se comportan generalmente como variables confusoras. O sea, variables que tienen que ver con la causa y variables que tienen que ver con el efecto. Y por eso que cuando hacemos el control, durante la elaboración del estudio, del diseño, hacemos el control y hacemos el pareamiento, ¿no? Por edad, por sexo, por nivel socioeconómico. Y si no lo hemos hecho, lo podemos hacer cuando hacemos el análisis y hacemos el análisis estratificado. Desventajas de los pacientes hospitalizados. Las personas hospitalizadas están enfermas, y si están enfermas, de repente puede ocurrir de que la enfermedad que tienen tiene relación con el caso que con la exposición del caso que estamos investigando. Entonces, si ocurre así, vamos a anular el efecto. Y yo les decía, y ahí vamos a tener resultados que no son adecuados. Habiendo una asociación, vamos a demostrar que no existe asociación. Y eso es lo que dice acá: las personas hospitalizadas podrían pasar una enfermedad relacionada con la exposición en cuestión. Esa es la desventaja de los pacientes hospitalizados. Luego tenemos personas seleccionadas de la población en general, y el método es ir de puerta en puerta, y acá utilizamos la nómina de registro de votantes o registro de la población. Luego hacemos un muestreo aleatorio simple y luego vamos a buscar de puerta en puerta los controles. ¿Cuáles son las ventajas? Son más comparables a los casos. Esa es una de las ventajas, son más comparables a los casos. Desventajas: es más costoso y demanda mucho tiempo. Es más difícil establecer contacto con la gente sana, ¿no? Ahora que hay tanta desconfianza, imagínense ustedes que vayan a buscar a los controles, a la comunidad, toquen la puerta y no nos van a abrir la puerta, ¿no? Cuando así que desean, no señor, estamos haciendo un estudio, y nos van a tirar la puerta en la cara. Entonces ese es el otro problema: es más difícil establecer contacto con gente sana. Además, la gente sana no recuerda tan bien las exposiciones como la gente enferma. Ese es el otro problema. Cuando uno tiene un evento determinado, recuerda con más detalle qué le ocurrió el día que la hospitalizaron, por ejemplo. En cambio, una persona de la población general esos eventos no los tiene muy en cuenta, ¿no? Seguramente alguno de ustedes en algún momento estuvo hospitalizado y recuerdan que yo estaba en el hospital o estaba en la clase y empecé a tener fiebre, luego salí, eran las 5 de la tarde, estaba nublado, etcétera, etcétera, así ese día comí tal cosa, después hice esto. Entonces las personas que tienen la enfermedad recuerdan con más detalle los factores a los cuales estuvieron expuestos previo a la enfermedad, lo cual no ocurre con las personas de la población general, y de ahí que es una de las desventajas. Los grupos especiales, ahí miren, pueden ser amistades, pueden ser parientes y vecinos de los casos. Ventajas: son comparables con los casos. ¿Qué estamos haciendo acá cuando buscamos amistades, parientes y vecinos? De una u otra manera estamos haciendo pareamiento o apareamiento o matching también se llama, ¿no? De una u otra manera. Por eso que los casos son comparables a los casos. Más probable que sean más cooperativos y pueden ofrecer un grado de control sobre factores de confusión. Ya dijimos, grado de confusión, nivel socioeconómico, condiciones ambientales. ¿Cuál es la desventaja?
también tiene desventajas. Pueden ser tan similares que los efectos ya no los vamos a poder analizar. Y entonces miren, nosotros podemos seleccionar casos del establecimiento de salud, podemos de la población, podemos seleccionar de grupos especiales, vecinos, hermanos, primos, etc. Unos tienen algunas ventajas y también tienen desventajas. Entonces ahí va a venir el criterio nuestro, del investigador, que define, entonces qué busca, o qué es lo que quiere, o qué condiciones tiene para desarrollar la investigación. Lo importante, nuevamente le reitero, es de que pongan en evidencia las desventajas que podría haber condicionado los resultados que ustedes obtengan. Les decía este tema del apareamiento matching, dice proceso de enrolamiento por el que se seleccionan controles similares a los casos con respecto a una o más variables de confusión. La utilidad del apareamiento proviene de la mejora de la eficiencia estadística. O sea, ¿qué es lo que nos mejora el apareamiento? La potencia estadística y la precisión de la estimación. Tiene que ver también con la precisión, el apareamiento, ¿no? Mejora la precisión y la potencia estadística de nuestros resultados. Lo importante que debemos de tener en cuenta de que este apareamiento o este matching debe restringirse a aquellas variables que ya son factores, que ya no son factores de riesgo ampliamente, que son, factores de riesgo reconocidos ampliamente como confusores. Y ahí está la edad, el sexo y la raza. Por eso generalmente el pareamiento o apareamiento se hace por edad, por sexo y por raza. Y ya cuando hacemos eso, ya no hacemos el análisis, pues, ¿no? Ya no vamos a buscar de que la raza es un factor de riesgo, el sexo es un factor de riesgo, la edad es un factor de riesgo. Cuando hacemos el pareamiento, lo que estamos haciendo es poner características similares, consecuentemente ya no entran dentro del análisis. El pareamiento o apareamiento se puede hacer máximo 1 a 4. O sea, un caso, 4 controles, máximo. Si escogemos 5, 6, 7, 10, no vamos a mejorar lo que dice acá, no vamos a mejorar la potencia estadística ni la precisión de la estimación. ¿Ya? O sea, la eficiencia estadística no va a mejorar. Máximo 4. ¿El problema cuál es el problema de usar más de un control? El costo también. Ese es el problema. Y en ese contexto hablamos de estudios pareados y no pareados. Pareados, no existe similitud entre las características de los casos y los controles, y el pareado, las características de los casos y controles son muy similares entre sí, de tal manera que la diferencia fundamentalmente está referida a la exposición y no a la exposición o no al factor que estamos estudiando. Esa es la diferencia cuando hacemos estudios pareados. Otra cosa, yo les he traído acá de manera literal estas cosas. Pero ya ustedes que han hecho estadística saben de que para los estudios de casos y controles hay una fórmula que hay que utilizar. Ya no hay que calcularla, también esa es la ventaja que tienen ustedes, porque los sistemas de cómputo, desde el más simple